Hola a todos. Mi nombre es David, y hoy les voy a contar un caso verdaderamente espantoso. La historia de Samantha Fraser es la prueba viviente de que hay personas que, por más preparación psicológica que reciban, nunca cambiarán. Un monstruo no puede ser domesticado, ni siquiera por alguien con años de experiencia clínica. Cuando aparece la más mínima señal de crueldad, hay que alejarse sin mirar atrás. Algunos individuos no merecen una segunda oportunidad. Están convencidos de que pueden cometer atrocidades sin consecuencias. Y tristemente, en ocasiones, tienen razón. Esta tragedia se desarrolló en un lugar tranquilo y pintoresco, la isla Phillip, en Australia, cerca de Melbourne, durante el verano de 2018. Pero para entender lo que ocurrió, hay que comenzar desde el principio. Adrian Bassam nació en Australia en 1973. Fue criado en el hogar de un agente de policía. Aunque durante su infancia no fue objeto de investigaciones por parte de las autoridades, muchos creen hoy que su brutalidad y arrebatos de ira incontrolables se originaron en su entorno familiar. Con el tiempo, quedaría en evidencia que la figura paterna no solo no ayudó a corregir el rumbo del muchacho, sino que contribuyó a deformarlo aún más. James Bassam, el padre de Adrian, al enterarse del asesinato brutal cometido por su hijo, no lo condenó. Por el contrario, echando mano de su experiencia como policía, le dio consejos sobre cómo actuar para evitar ser castigado. Esa reacción dejó perplejos a muchos. Samantha Fraser vino al mundo en el verano de 1980, en los suburbios de Melbourne. Hija única de Jeanine y Travis Fraser, creció rodeada de amor, comprensión y apoyo incondicional. Sus padres hicieron todo lo posible para brindarle una educación de calidad y fomentar sus talentos. Samantha se destacaba en la escuela, y además tenía un talento natural para los deportes. Recibió numerosos reconocimientos por su rendimiento académico y físico. Ingresó a una universidad prestigiosa, donde estudió psicología. Allí también brilló, se graduó con honores y lideró el equipo de porristas, destacándose en disciplinas como la gimnasia, la acrobacia y la danza. Al finalizar sus estudios, Samantha comenzó a trabajar como psicoterapeuta en una importante institución médica. En poco tiempo, se ganó el respeto de sus colegas y la confianza de sus pacientes. Amaba profundamente su trabajo, y se notaba. En 2005, su camino se cruzó con el de Adrian Bassam. Al principio, su relación fue cordial, amistosa, pero pronto evolucionó hacia algo más. Para muchos, su unión era un misterio. Samantha era amable, extrovertida, empática. Siempre encontraba soluciones pacíficas ante los conflictos. Adrian, por el contrario, era brusco, frío y con una personalidad impulsiva. A pesar de esas diferencias tan marcadas, al año y medio decidieron casarse. La pareja compró una casa en las afueras de Melbourne, no muy lejos de donde vivían los padres de Samantha. Adrian consiguió empleo en una empresa minera que lo obligaba a viajar constantemente. Esa distancia, paradójicamente, fue lo que permitió que el matrimonio se mantuviera por tanto tiempo. Porque cuando estaba en casa, Adrian se transformaba en un verdadero tirano. Controlador, exigente, obsesivo. No solo pretendía que su esposa obedeciera cada uno de sus deseos, sino que desarrolló conductas inquietantes, propias de un trastorno mental. Por ejemplo, imponía un orden casi militar en la casa, la limpieza debía ser impecable y los objetos, desde libros hasta artículos de tocador, debían estar en el lugar exacto. Cualquier mínimo desajuste podía detonar su ira desmedida. Samantha, en su rol de psicóloga, intentaba apaciguar los conflictos. Tenía la esperanza de que su esposo eventualmente cambiara, que la convivencia lo volviera más sereno. Con el tiempo, nacieron sus 3 hijos, 2 niñas, Jemima y April, y un varón, Rex. Pero ni siquiera la paternidad suavizó el temperamento de Adrian. En 2014, una discusión doméstica terminó en una agresión física. Fue la primera vez que Adrian levantó la mano contra ella. Samantha no denunció el hecho. Guardó silencio. No le dijo nada ni a la policía ni a sus seres queridos. Creía, de manera ingenua, que era algo aislado, que no se repetiría, que su esposo estaba atravesando un mal momento. Nadie a su alrededor sospechaba lo que en realidad estaba ocurriendo puertas adentro. En la vida de Samantha, todo parecía estar bajo control. Era una mujer brillante, madre dedicada y profesional comprometida. Pero tras la fachada de una familia perfecta, se ocultaba una prisión emocional. Lo que para muchos era solo el carácter difícil de un hombre de negocios, en realidad era el rostro encubierto de un manipulador con tendencias violentas. Adrian había convertido el hogar en un campo de batalla psicológico.
Samantha caminaba entre cristales, temerosa de cualquier gesto que pudiera irritarlo. Su silencio fue su escudo, pero también su condena. No denunció, no pidió ayuda. Y ese aislamiento fue el que permitió que el monstruo siguiera creciendo. El perfil de Adrián, aunque entonces aún sin antecedentes penales, mostraba señales claras de peligro. Sus obsesiones, su necesidad de control absoluto, y su actitud dominante eran un cóctel explosivo. Sin embargo, supo camuflarse ante la sociedad. Para el resto del mundo, era un hombre exitoso, serio, un padre que mantenía a su familia. Samantha, por su parte, había aprendido a fingir, a sonreír cuando por dentro se rompía. Sus amigos, pacientes y compañeros jamás imaginaron el infierno que vivía día a día. Cada discusión podía escalar en cuestión de segundos. Cada palabra mal dicha podía terminar en gritos, insultos o algo peor. En medio de este entorno asfixiante, Samantha se aferró a la esperanza. Pensaba que con amor, con paciencia, Adrián podría cambiar. Lo justificaba, incluso lo defendía en privado. Esa es una de las trampas más crueles del abuso emocional. La víctima termina creyendo que es responsable del comportamiento del agresor. Y cuando hay hijos de por medio, la decisión de irse se vuelve aún más dolorosa. Samantha amaba a sus pequeños. Quería protegerlos. Y por eso, se quedó. Pero quedarse fue, tristemente, lo que la puso en mayor peligro. Un año después del primer episodio de violencia, la historia volvió a repetirse. Adrián volvió a golpear a Samantha. Pero esta vez, algo dentro de ella se rompió definitivamente. Había soportado demasiado. Los constantes ataques de ira de su esposo, su necesidad enfermiza de controlarla hasta en los más mínimos detalles, la estaban llevando al límite de su salud mental. Finalmente, tomó una decisión. Se dirigió a la policía y presentó una denuncia formal por violencia doméstica. Luego, sin pensarlo dos veces, empacó algunas pertenencias, tomó a sus 3 hijos y se refugió en la casa de sus padres. En la primavera de 2017, el divorcio se hizo oficial. Por orden judicial, la vivienda familiar quedó a nombre de Samantha y los niños, por lo que poco tiempo después pudieron regresar a su hogar. Pero Adrián no estaba dispuesto a soltarla. A partir de ese momento, comenzó una campaña de acoso sistemático. La perseguía, la espiaba, intentaba asustarla, incluso amenazaba con quitarle todo lo que amaba. Samantha vivía con el corazón encogido, siempre alerta, temiendo por su vida y la de sus hijos. Consiguió una orden de restricción para impedir que su exmarido se acercara a ellos, pero a Adrián no le importó. Se mudó cerca de su casa y se dedicó a atormentarla con cada oportunidad que tenía. Un amigo de Adrián llegó a confesar que el hombre le había prometido arrebatarle a Samantha todo lo que más quería, desde la casa hasta los niños. Incluso le lanzó amenazas directas de hacerle daño físico. Pocos días antes de que ocurriera la tragedia, volvió a decirle a ese mismo amigo que Samantha iba a pagar por todo. Lo dijo con una mirada oscura, helada, como si ya tuviera un plan trazado. Pero aquel amigo, sin dimensionar lo que podía suceder, no le dio importancia. Nunca imaginó que ese comentario sería una premonición de un crimen atroz. El miedo se convirtió en una constante en la vida de Samantha. Para protegerse, reforzó su hogar. Instaló cámaras de seguridad, rejas en las ventanas, sensores de movimiento. Dormía con un ojo abierto, siempre a la espera de algún movimiento extraño. Aún así, intentó rehacer su vida. Un año después del divorcio, creyó que Adrián se había rendido. Su presencia se volvió menos frecuente. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una falsa sensación de seguridad. Incluso comenzó una nueva relación amorosa con un hombre llamado Wayne, con quien encontró consuelo y esperanza. El 22 de julio de 2018, celebró su cumpleaños número 38 rodeada de amigos y junto a Wayne, quien le había propuesto matrimonio días antes. Aquella noche, Samantha sonreía como hacía mucho no lo hacía. Soñaba con una nueva vida, con viajes, con libertad. Al día siguiente, como cualquier madre responsable, llevó a sus hijos a la escuela y se dirigía al trabajo. Pero durante el trayecto, recibió una llamada inquietante. Era alguien conocido, que le advertía que Adrián había sido visto merodeando cerca de su casa. La noticia le heló la sangre. Aunque trató de mantener la calma, no podía evitar preocuparse. En solo unas semanas debía enfrentarlo en el tribunal por un caso de violencia doméstica. Le preocupaba que quisiera vengarse antes del juicio. Conversó con su mejor amiga por teléfono y le expresó sus temores. La amiga intentó tranquilizarla. Fue la última vez que alguien habló con ella.
Ese mismo día, Samantha no fue a recoger a sus hijos a la escuela. La maestra, sabiendo del historial conflictivo con su exesposo, no esperó demasiado para llamar a la policía. Las autoridades acudieron rápidamente a la vivienda. Desde afuera, todo parecía en orden. La puerta principal estaba cerrada. Nada indicaba que algo estuviera fuera de lugar. Pero al revisar el garaje, los oficiales se toparon con una escena dantesca. El cuerpo de Samantha colgaba de un soporte de la puerta del garaje. A simple vista, la escena simulaba un suicidio. Sin embargo, al observar más de cerca, quedó claro que algo no cuadraba. El estado del cuerpo era escalofriante. Samantha estaba llena de moretones, golpes y marcas de violencia. Parecía como si un vehículo la hubiera atropellado. Su cabello, empapado, caía sobre su rostro cubriéndolo por completo. Llevaba ropa diferente a la que usaba esa mañana, y sus zapatos no estaban por ningún lado. Todo indicaba que alguien más había estado en ese lugar. Alguien que intentó montar una escena para hacer creer que ella había atentado contra su propia vida. Pero cometió muchos errores. Samantha, en los días previos, ya había expresado su temor a que su exesposo pudiera entrar en su casa. Su entorno sabía que no se sentía segura. Aquellas señales fueron pasadas por alto. Las autoridades ahora tenían frente a sí un caso que, si bien parecía suicidio, gritaba asesinato. La escena fue contaminada, manipulada. Las inconsistencias eran demasiadas. Las pruebas físicas en el cuerpo de Samantha no correspondían con una muerte voluntaria. Los signos de lucha, la vestimenta cambiada, la ausencia de calzado. Todo apuntaba a un solo sospechoso, Adrián Bassam. Mientras la noticia de la muerte de Samantha comenzaba a circular, los vecinos y amigos estaban en shock. Nadie podía creer que una mujer tan fuerte, tan alegre, hubiera terminado así. Pero muchos, en el fondo, sabían que había estado viviendo con una sombra al acecho. Un hombre que nunca aceptó el fin de la relación. Un depredador que no toleraba perder el control. El horror ya se había consumado, pero la búsqueda de justicia apenas comenzaba. Lo más perturbador de este caso no es solo el crimen en sí, sino todo lo que se ignoró antes de que ocurriera. Samantha había hablado. Había pedido ayuda. Había tomado precauciones. Pero nada de eso fue suficiente. Su historia es un reflejo brutal de lo que viven muchas mujeres que intentan escapar del abuso, solo para ser perseguidas incluso después de liberarse. La justicia tiene un reto inmenso, proteger antes de que sea demasiado tarde. Y en este caso, llegó tarde. Terriblemente tarde. Junto al cuerpo sin vida de Samantha, los oficiales hallaron una escalera de mano volcada, pero el detalle que más llamó la atención fue que la cuerda utilizada era tan larga que los pies de la mujer tocaban el suelo. Algo no encajaba. La escena, que pretendía simular un suicidio, tenía demasiadas incongruencias. Samantha presentaba un hematoma notable bajo uno de sus ojos y un golpe fuerte en la sien. Además, su cuerpo entero estaba cubierto de moretones, raspones y heridas compatibles con lesiones sufridas en vida. La autopsia confirmó que había recibido un golpe contundente en la cabeza que, con toda probabilidad, la dejó inconsciente, o ya estaba muerta cuando fue colgada. Los expertos forenses hallaron restos de sangre y partículas epiteliales bajo las uñas de Samantha. Eso indicaba una sola cosa: se defendió con todas sus fuerzas, arañando a su agresor mientras luchaba por su vida. El garaje estaba salpicado de pequeñas manchas de sangre, en las paredes, el suelo, e incluso en la carrocería del coche. También se encontraron rastros de sangre en distintos puntos de la cuerda utilizada. El asesino había intentado limpiar la escena, pero dejó atrás huellas que hablaban por sí solas. El crimen había sido brutal, impulsivo, pero sobre todo, meticulosamente disfrazado. Esa misma noche, Adrián Bassam llegó en su motocicleta a la casa de su padre, James. Tenía el rostro tenso, y varias marcas frescas de arañazos lo delataban. Cuando su padre, un ex policía con años de servicio, le preguntó al respecto, Adrián dio una excusa torpe, dijo que se había arañado con ramas de árbol mientras conducía sin casco. Luego, tomó un paquete grande de toallitas húmedas y comenzó a limpiar su moto, argumentando que quería quitar los insectos que se habían quedado pegados durante el trayecto. Pero su comportamiento levantó sospechas inmediatas. James, con su instinto entrenado, supo que algo andaba muy mal. Al día siguiente, detectives llegaron a su puerta. Buscaban a Adrián. Era el principal sospechoso del asesinato de su exesposa. Al principio, James dijo que no lo había visto. Pero apenas los oficiales se retiraron, el padre tomó el control de la situación. Instruyó a su hijo sobre cómo responder,
qué decir y cómo comportarse para intentar suavizar su eventual castigo. Adrián siguió las instrucciones al pie de la letra. Escuchó en silencio los cargos que se le leían y, acompañado por los abogados que su padre ya había contratado, se entregó sin oponer resistencia. Se negó a declarar. No negó su responsabilidad, pero se mantuvo en absoluto silencio ante cualquier pregunta. A pesar de esa actitud hermética, las pruebas acumuladas eran abrumadoras. Los arañazos en el rostro coincidían con los restos encontrados bajo las uñas de la víctima. Las marcas de sudor del agresor fueron halladas en la cuerda con la que colgaron a Samantha. En la motocicleta de Adrián, que intentó limpiar apresuradamente, aún quedaban rastros lavados de sangre perteneciente a la víctima. Pero eso no fue todo. En un basurero frente a la casa de su padre, los investigadores encontraron una blusa ensangrentada de mujer. Era de Samantha. Al parecer, Adrián intentó deshacerse de ella, pero no le dio tiempo. Las cámaras de seguridad que Samantha había instalado poco antes de su muerte jugaron un papel crucial. Las grabaciones mostraban claramente a un hombre saliendo apresurado del lugar del crimen el mismo día del asesinato. Aunque llevaba una capucha sobre una gorra para cubrir su rostro, no había duda, era Adrián. Gracias a esas imágenes, los investigadores reconstruyeron el último día de vida de Samantha con precisión. Lo que descubrieron fue escalofriante. Adrián había irrumpido en la casa cuando no había nadie, forzando la entrada del garaje. Se escondió ahí durante horas, esperando que su exesposa regresara. Planeó el ataque con calma, pero lo ejecutó con una violencia desmedida. Samantha llegó al garaje sin sospechar que la muerte la estaba esperando. Apenas detuvo el auto, Adrián se abalanzó sobre ella. La mujer luchó con desesperación, arañándolo en un último intento por salvarse. Pero no tuvo oportunidad. Adrián la golpeó hasta dejarla inconsciente. Luego, para borrar evidencias, le quitó la blusa manchada de sangre y la reemplazó con una camiseta negra que encontró en la casa. Le mojó el cabello para limpiar los rastros de sangre, y con la sangre fría de un verdugo, colocó una cuerda alrededor de su cuello. La colgó del soporte del portón del garaje, intentando hacer pasar el crimen por un suicidio. El detalle de la escalera fue un intento burdo por reforzar esa escena falsa. Pero se equivocó con la longitud de la cuerda, los pies de Samantha tocaban el piso. La escena no tenía lógica. Intentó limpiar todo, pero no pudo borrar las pequeñas gotas de sangre esparcidas por cada rincón. El crimen no fue solo brutal, fue cobarde, premeditado, y lleno de errores. Adrián Bassam, consumido por su odio y por su necesidad de controlar, había decidido que si no podía tener a Samantha, nadie lo haría. Lo más perturbador de este caso es cómo un agresor con un historial de violencia fue capaz de planear un asesinato con tal frialdad, y aún así, casi lograr que pareciera otra cosa. La manipulación, el control, el acoso sistemático, fueron señales que se ignoraron durante años. Samantha hizo todo lo posible por protegerse, pero el sistema falló. Ni las órdenes de alejamiento, ni las denuncias, ni los sistemas de seguridad evitaron su muerte. La verdadera justicia solo llegó cuando ya era demasiado tarde. Su historia nos recuerda que el peligro no siempre viene de desconocidos. A veces, duerme en la habitación de al lado. Una joven madre de 3 hijos fue encontrada muerta en el garaje de su propia casa. Su asesino intentó disfrazar la escena como si se tratara de una muerte voluntaria, pero las pistas eran demasiado evidentes. El estado del cuerpo de Samantha hablaba por sí solo. Había luchado, había resistido, y finalmente fue derrotada. Pero no sin antes dejar huellas de su martirio. Lo más trágico es que esta mujer convivió durante años con su agresor, soportando abusos físicos y psicológicos, criando a sus hijos en medio del miedo, y aferrándose a la esperanza de que algún día él cambiaría. Cuando Adrián Bassam se dio cuenta de que todas las pruebas lo señalaban directamente, cambió de estrategia. Ya no negó su presencia en la casa de Samantha el día de su muerte. Reconoció que estuvo allí, pero dijo que solo quería hablar con ella y convencerla de que retirara la denuncia por violencia doméstica. Según su versión, la conversación se tornó tensa y terminó en un altercado físico, pero aseguró que al marcharse, Samantha seguía con vida. Sus abogados intentaron convencer al jurado de que su cliente no había cometido un asesinato, sino solo una agresión, y que fue la víctima quien, en un estado emocional alterado, decidió acabar con su vida. Sin embargo, los familiares de Samantha desmintieron rotundamente esa teoría. Dijeron que ella jamás habría abandonado a sus hijos, que estaba reconstruyendo su vida, que tenía planes de casarse nuevamente y estaba ilusionada con el futuro. La hipótesis del suicidio no tenía sustento.
El juicio por el asesinato de Samantha no comenzó sino hasta finales de 2022. En la sala estaban presentes los hijos mayores de la pareja, quienes no dudaron en condenar a su padre y pedir una condena justa. El hijo menor no asistió. El niño estaba profundamente afectado por todo lo ocurrido, y el simple pensamiento de ver a su padre lo llenaba de pánico. La defensa intentó apelar a la emoción. Afirmaron que Bassam había actuado en un momento de arrebato, fuera de control, sin intención premeditada. Pero esa línea argumental se vino abajo. La investigación demostró que Adrián había esperado durante horas dentro del garaje, que preparó objetos específicos para cometer el crimen, y que después del asesinato intentó eliminar rastros de sangre y pruebas incriminatorias. No fue un arrebato. Fue una ejecución planeada, fría, deliberada. Un crimen con cada paso calculado, desde el momento de la espera hasta la manipulación de la escena. Finalmente, en febrero de 2023, el tribunal dio su veredicto. Adrián Bassam fue declarado culpable de asesinato premeditado con extrema violencia. Fue sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional durante al menos los próximos 30 años. Sus hijos, ahora bajo la tutela de los abuelos maternos Janine y Travis Fraser, pudieron comenzar una nueva vida lejos del miedo, aunque marcados para siempre por la tragedia. La historia de Samantha no solo es un caso criminal. Es el retrato de un sistema que no supo protegerla, y de una valentía silenciosa que no debe ser olvidada. Samantha Fraser fue más que una víctima. Fue una madre devota, una profesional admirada, una mujer que soñaba con reconstruir su vida tras escapar del infierno. Su historia es también la historia de muchas otras que no tienen voz. Es una advertencia dolorosa sobre los límites de la esperanza cuando se enfrenta a la violencia persistente. Y es, por sobre todo, un llamado a que ninguna señal de abuso sea ignorada. La justicia llegó, pero demasiado tarde. Su nombre quedará en la memoria como símbolo de lucha, de resistencia, y de todo lo que aún falta por cambiar. Este caso dejó una profunda herida en toda una comunidad. Los vecinos que alguna vez vieron a Adrián como un hombre normal, se enfrentaron al verdadero rostro de un abusador letal. El juicio sirvió también como una forma de concientizar sobre el riesgo de subestimar las señales. Las órdenes de alejamiento no bastan si el agresor está dispuesto a cruzar todas las líneas. Ahora, los hijos de Samantha crecen bajo el cuidado de quienes realmente los aman, en un entorno seguro. Pero el vacío que dejó su madre será imposible de llenar. Lo que queda es la memoria, la verdad y la exigencia de justicia para todas las que ya no están.